y el objeto de esta sesión es continuar con el estudio del proyecto de ley iniciado en mensaje de Su Excelencia el Presidente de la República que establece el derecho a la portabilidad eléctrica, el boletín número 13.782-08. Y para estos efectos, la invitada del día de hoy es la señora Daniela González, directora de Domo Legal. Así que, sin más, le doy la palabra a usted, señora Daniela. Tienes que activar el micrófono, Daniela. Ahora sí. ¿Se escucha? Ahí, perfectamente. Me dice que estoy con algunos problemas de estabilidad de la señal. Si fuera así, tuviera que apagar la cámara, le pido desde ya que me excuse. Quiero agradecer a la comisión por su invitación, la posibilidad de permitirme dar mi opinión respecto del proyecto de ley de portabilidad eléctrica. Me presento, ¿no es cierto? Soy Daniela González, soy abogada de la Universidad de Chile y he trabajado durante muchos años en el sector de empresas reguladas, en el sector eléctrico y telecomunicaciones. Fui parte de la Comisión Nacional de Energía y en el último tiempo fui parte de uno de los antecesores del Coordinador Eléctrico Nacional, el CEDECSINC, y luego gerente legal del Coordinador Eléctrico Nacional. Y ahora soy consultora de empresas eléctricas y también en temas de telecomunicaciones. Voy a compartir la pantalla. Está autorizada para hacerlo. ¿Se ve? Perfectamente. La presentación va a abordar algunos elementos de contexto en el que se sitúa este proyecto de ley y las discusiones que le precedieron. Quiero detenerme también en esta dicotomía que hay entre los objetivos de política que se han perseguido con esta iniciativa y las expectativas que existen en relación a la misma. Y voy a profundizar en algunas condiciones de éxito que creo que deben existir a efectos de que el proyecto de ley alcance al menos los objetivos que se ha planteado para terminar con algunas breves conclusiones. El contexto yo creo que es bastante conocido por todos, ¿no es cierto? Hoy día los temas de red de distribución y la operación del sistema están al centro de la discusión acerca de la modernización de los mercados eléctricos. Lo que fue en su momento la transformación del segmento de la transmisión para efectos de crear un entorno competitivo en el mercado mayorista de los servicios eléctricos, hoy la discusión en relación, ¿no es cierto?, a la distribución y a la operación del sistema. Hay un consenso internacional de que hoy es el momento para abordar cuáles van a ser los incentivos y crear las estructuras para que exista una eficiente provisión de servicios por parte de un abanico mucho más amplio de lo que conocíamos hoy, de recursos energéticos centralizados y también distribuidos, y los activos de una red que se vuelve cada vez más inteligente. Es central en esta discusión abordar la asignación de responsabilidades en las funciones que se identifican a nivel de distribución, que es la operación de la red, ¿no es cierto? Y el nuevo rol que debe tener, ¿no es cierto?, el operador de la red de distribución frente a la creciente descentralización de los recursos energéticos, la comercialización, ¿no es cierto?, y una función que es emergente, dada la digitalización, ¿no es cierto?, y la incorporación de inteligencia a la red, que es el tratamiento y la conservación de los datos del usuario. Simplemente con este gráfico quiero ilustrar que se persigue, ¿no es cierto?, con este proyecto de ley introducir un cambio a nivel de distribución, y uno puede ver fácilmente que se complejiza, ¿no es cierto?, las relaciones entre los distintos actores que forman parte del sistema en este nivel. Ahora bien,
hay que tener claridad, dado el diagnóstico, ¿no es cierto?, que esta complejización no es producto solamente de las decisiones regulatorias que están en la ley. Más bien la ley viene a recoger este proceso de complejización que ya se está configurando. En relación a las expectativas y objetivos, se ha dicho por varias personas que han presentado ante esta comisión, ¿no es cierto?, que en diversos instrumentos de política se estableció ya, se identificó ya la necesidad de abordar una reforma integral al segmento de distribución y se plantearon, al menos en la ruta energética, la necesidad de crear marco legal que consolide ciertos estándares de seguridad y calidad de suministro, que modernice los esquemas de tarificación y permita también la incorporación, ¿no es cierto?, de nuevas tecnologías como redes inteligentes, el almacenamiento, la electromovilidad. Se dijo, ¿no es cierto?, que se iba a mejorar el marco regulatorio asociado a la gestión, a la generación distribuida, y este mensaje también señala que se esperan impactos positivos, ¿no es cierto?, en las cuentas finales de los usuarios. Ahora, si nosotros analizamos los objetivos propiamente tales de este proyecto, los declarados en el mensaje, estos son bastante específicos: es otorgar, ¿no es cierto?, el derecho a todos los usuarios del SEN a elegir a su suministrador, flexibilizar el mecanismo de licitaciones para hacerlo compatible con este cambio regulatorio y la introducción del comercializador, asegurar la entrada de nuevos actores y competidores al mercado, y también asegurar el respeto de los contratos de suministro a clientes regulados que fueron licitados bajo el amparo de la normativa vigente. Entonces nos encontramos, ustedes sobre todo se encuentran con esta difícil decisión, ¿no es cierto?, de evaluar este proyecto de acuerdo a su capacidad para alcanzar sus objetivos declarados, o bien de acuerdo a las expectativas y los objetivos de la gran reforma a la distribución. Entonces, obviamente que las conclusiones que se puedan sacar de este análisis van a ser muy distintas dependiendo del punto de vista desde el cual se evalúe, se analice, se pondere esta iniciativa. Si uno mira el desafío que tiene no solamente nuestro país, sino que todos los países del mundo en este proceso de transformación, transición energética, probablemente incluso en el solo ámbito de la distribución, cualquier proyecto que simplemente aborde un aspecto queda corto para abordar ese desafío. Yo creo que eso es bastante claro, ¿no es cierto? No, solamente una parte no puede alcanzar los objetivos que se planteaban en esta gran reforma. Ahora, eso no significa necesariamente que este proyecto no plantee cuestiones que tienen mérito o que vayan en beneficio del usuario. Si uno analiza las temáticas de los tres proyectos que están involucrados en esta gran reforma, ¿no es cierto?, como ha señalado el Ejecutivo, probablemente todos abordan algunos aspectos que sí tienen que ver y que sí tienen impacto en los usuarios. Probablemente la calidad de servicio es la que más se acerca, ¿no es cierto?, a ese entendimiento. Pero si uno reconoce a los usuarios, ¿no es cierto?, con la complejidad que las nuevas redes tienen, ¿no es cierto?, y que le dan la oportunidad de no ser solamente un consumidor de servicios eléctricos, sino que también ser parte del proceso productivo, generando, por ejemplo, de manera distribuida. También el proyecto de generación distribuida va a permitir, ¿no es cierto?, el desarrollo de esas oportunidades. Y en el caso de este proyecto de ley, este proyecto apunta básicamente a introducir ciertas medidas de eficiencia que uno debería pensar que en el largo plazo pudieran tener impactos positivos en los usuarios. Ciertamente que ninguno de los proyectos, creo yo, y en particular el que estamos discutiendo hoy día, va a tener efectos en el corto plazo en las tarifas. Yo creo que es bastante claro ese diagnóstico, ¿no es cierto?, de que es muy difícil
también dado el contexto de medidas que se han adoptado en relación a el congelamiento de las tarifas, ¿no es cierto?, la introducción del mecanismo de estabilización de precios de la energía y también de servicios básicos, que eso, y además, ¿no es cierto?, el diseño que nosotros tenemos actualmente con los contratos licitados, ¿no es cierto?, para el suministro de clientes regulados hace muy difícil que un escenario de bajas de tarifas se puedan producir. Ahora, eso no significa que esto no tenga beneficio para el usuario, porque el comercializador existe, y lo veremos más adelante, porque se entiende que sí aporta un valor. Y ese valor no necesariamente es en baja de tarifas, pero sí en otros atributos que los usuarios consideran o consideran valiosos. Dicho eso, yo, que no tengo el desafío de ustedes, ¿no es cierto?, de votar la idea de legislar, me voy a referir a cuáles son las condiciones de éxito que, a mi juicio, se deben considerar a efectos de que el proyecto cumpla al menos los objetivos que ha declarado. ¿Ya? No los grandes objetivos de la reforma, pero al menos los objetivos que están declarados en el mensaje como propios de este proyecto. Y uno de esos objetivos, lo vimos, ¿no es cierto?, lo dijimos, es asegurar efectivamente el ingreso de nuevos competidores a la comercialización. Y desde este punto de vista uno puede decir que se hace una definición esencial que puede parecer de perogrullo, pero no lo es, y es que cualquier usuario puede ser un usuario libre, o sea, cualquier usuario puede ejercer este derecho a elegir un comercializador para su suministro. Esto no necesariamente es así en todas las legislaciones. Hay legislaciones que solo permiten que hasta usuarios de cierto tamaño puedan efectivamente ejercer este derecho. Y acá se consagra este derecho de una manera amplia. También, en principio, cualquier agente que cumpla los requisitos puede ser comercializador. Entonces se abre la cancha de una manera bastante amplia. Ahora, me pregunto, es una pregunta que yo planteo, ¿no es cierto?, que creo que debe ser una parte esencial del análisis. ¿Es suficiente entregar el derecho a cambiar de comercializador? ¿Cuán ambiciosa es la meta, o no es cierto, o el objetivo que se plantea el proyecto en cuanto a la creación de este mercado de comercializadores? Se busca que solamente ingresen competidores al mercado y que puedan, entre comillas, desafiar, hacer de este mercado desafiable y por lo tanto mejorar sus condiciones de competencia, o se quiere asegurar la creación de un mercado de comercialización distinto al que existe en la actualidad, que es que las distribuidoras sean los comercializadores, ¿no es cierto? Ambas opciones son legítimas y existen distintas formas de abordar, pero yo creo que tiene que haber una discusión, una definición de política pública muy clara respecto de la ambición, ¿no es cierto?, de este proyecto. Como les comentaba anteriormente, la comercialización entrega valor. Existe porque entrega valor al usuario que recibe un bien distinto, que se valora como distinto al que se le entregaba sin la comercialización. Y esto puede verse a distintas razones, puede ser los precios, pero también puede ser la confiabilidad, el tipo de fuentes energéticas con las cuales se suministra su energía, las condiciones de flexibilidad en el cambio de tarifa. Yo creo que, dado que esa es la razón por la cual tiene valor, ¿no es cierto?, introducir la figura del comercializador, entonces la regulación no debe impedir esta generación de valor. Y para ello es muy importante, ¿no es cierto?, que la regulación permita la diferenciación de los agentes y la toma de decisiones que le permitan hacer esta oferta diferenciada a los distintos usuarios para que ellos encuentren valor en la oferta que hace el comercializador. Dicho eso, entonces yo me planteo, por ejemplo, la definición que hay de usuario regulado. El artículo 147 bis, ¿no es cierto?, establece que tanto los usuarios pequeños y medianos, es decir,
usuarios que tienen una potencia conectada que es bastante significativa, hasta 5.000 kilobytes, pueden permanecer con la tarifa regulada, o sea, pueden optar a mantenerse con la tarifa regulada con su suministrador, que es la distribuidora. Y las condiciones claves para permanecer las condiciones claves de esta permanencia, ¿no es cierto?, son fijadas por el reglamento. Entonces, como es importante definir la meta y la ambición de este proyecto, es tan importante como describir quién puede ejercer el derecho. También es muy importante definir bien quién puede mantenerse con la tarifa regulada, ¿no es cierto? Nosotros podemos pensar la tarifa regulada, el mantenerse en la distribuidora puede tener un sentido de protección, ¿no es cierto?, con la tarifa regulada, ¿no es cierto? Pero yo creo que es un debate que debe darse de hasta cuánto o en qué medida, con qué amplitud se debe permitir que todos los clientes se queden libremente, ¿no es cierto?, con su actual suministrador. Porque, digamos, las cosas como son, si la gran mayoría se queda como está, entonces la verdad es que no se ha cambiado nada. Porque hoy día, y eso es lo importante recordar, hoy día el punto de partida es que la comercialización la hace la distribución. Entonces, en otras experiencias, ¿no es cierto?, se establecen condiciones bastante más restrictivas para que sea la distribuidora u otro agente, que puede ser un comercializador que no opera redes, sea el suministrador de último recurso. Y entonces la amplitud del suministrador, de la distribuidora como suministrador de último recurso, yo creo que tiene que ser objeto de un análisis en la medida que se entienda que esta reforma tiene que avanzar efectivamente a que ingresen actores distintos a las distribuidoras para permitir aprovechar al máximo, ¿no es cierto?, que se desarrolle la competencia y los beneficios que se espera vengan de ella. Otros temas que también deben analizarse, ¿no es cierto?, en esta misma lógica y desde este mismo punto de vista, es ¿qué pasa con esas tarifas reguladas, ¿no es cierto? Esas tarifas reguladas de los usuarios que se quedan con su distribuidora van a incentivar cambios o permanencias en el statu quo. Hay que recordar que hoy día las cuentas tienen subsidios cruzados, ¿no es cierto? Hay varias personas que han expuesto a la comisión y que se han referido bastante a ese tema. Hoy día los consumidores, ¿no es cierto?, los usuarios de ciertas comunas, ¿no es cierto?, parte de lo que se paga, ¿no es cierto?, de energía, especialmente también del VAT, es para subsidiar, ¿no es cierto?, las cuentas de otros usuarios. Y uno se puede preguntar entonces quiénes van a ser los que tengan incentivos al cambio, a quiénes les puede parecer más atractiva la oferta de un consumidor, y pareciera haber indicios, ¿no es cierto?, que es muy probable que sean aquellas personas que viven, ¿no es cierto?, en ciertos sectores, ¿no es cierto?, que están pagando hoy día parte de esos subsidios, que tengan mayor inclinación a cambiarse solo por precio, ¿no es cierto? Entonces hay que recordar que en este proyecto de ley se plantea en el régimen transitorio iniciar con comunas vulnerables. Entonces uno piensa hasta qué medida o en qué medida, ¿no es cierto?, en realidad hay una definición de empezar por las comunas vulnerables, ¿no es cierto? Al parecer esa es la interpretación que debiese darse al artículo transitorio, pero por otro lado pueden haber condicionantes que dicen que hay un contrasentido acá, que los incentivos más bien están puestos en un sentido contrario. Otro aspecto que se ha discutido con largueza
es la integración de los agentes del mercado, sobre todo entre el distribuidor y el comercializador, o en qué medida el distribuidor le estará permitido, ¿no es cierto?, sea directamente o a través de filiales, o sea, con medidas básicamente de resguardo conductual, ejercer el negocio de la comercialización. Yo creo que es muy importante, pese que el proyecto de calidad de servicio, ¿no es cierto?, que uno asocia probablemente al distribuidor, es muy necesario discutir en este proyecto el rol de los operadores de red, ¿no es cierto?, en este ámbito competitivo. Y uno piensa que, en principio, la medida estructural de desintegración en la zona de conexión debiese ser la opción de base. Y salvo que se planteen y se logren visualizar, ¿no es cierto?, beneficios que provengan de permitir la integración, solo en ese caso la decisión debiese ser la contraria. Para la definición se debe considerar no solamente, como muy bien explicó, ¿no es cierto?, en una sesión Daniela Martínez, cuáles son los incentivos que tendrá el monopolista para ejercer poder de mercado respecto de otros comercializadores en su zona de concesión, sino que también se tiene que tener en cuenta este proyecto como parte de otros, ¿no es cierto?, y así está declarado en el mensaje, que se consideran independientes pero complementarios, y el complemento es la generación distribuida, y por lo tanto, por eso digo yo que el rol del operador de red debe ser considerado, ¿no es cierto?, también con los riesgos a la competencia que se producen cuando nosotros, en este mismo proyecto de ley, ¿no es cierto?, estamos reconociendo, ¿no es cierto?, ciertos nuevos actores descentralizados, ¿no es cierto?, tanto que aportarán tanto en la demanda como en la oferta, y que se integran al sistema. Si uno considera los incentivos propios, ¿no es cierto?, en el ámbito de la comercialización, como también hacia dónde debemos ir para generar las mejores condiciones de desarrollo de estos nuevos servicios, parece ser que la decisión, ¿no es cierto?, de permitir la comercialización por parte de las distribuidoras debe ser analizada con extremo cuidado. Hay otro punto en el que yo quiero hacer énfasis, y es el tema de los medidores, ¿ya? El proyecto de ley menciona que para que se pueda ejercer, ¿no es cierto?, este derecho, se debe contar con medidores apropiados. Yo ciertamente que no soy experta en medidores, pero me pregunto qué se entiende o cuáles son aquellos medidores que son apropiados. ¿Es necesario que estos sean medidores inteligentes? ¿En qué medida el desarrollo, ¿no es cierto?, de la política, que hoy día es optativa, que es opcional, de acuerdo, que es voluntaria, de acuerdo a la norma técnica de distribución y al anexo de sistemas de medición y control, en qué medida es un mecanismo habilitante para el desarrollo, ¿no es cierto?, de esta política pública de incorporación de un comercializador? Hay estudios contratados por la propia CNE, ¿no es cierto?, que señalan que los costos de inversión y operación en medidores inteligentes son inevitables, y que su magnitud puede ser determinante a la hora de establecer una política de liberalización del segmento de comercialización. Entonces, dado el impacto que esto puede tener, me parece que una mera referencia a los medidores apropiados parece ser insuficiente, y sin perjuicio que no crea que se tenga que regular acá esos aspectos, son propios de la normativa técnica. Yo creo que sí tiene que haber un claro entendimiento de cómo, ¿no es cierto?, van a correr juntos, ¿no es cierto?, complementariamente estas políticas públicas.
para el desarrollo, también para alcanzar, ¿no es cierto?, este objetivo de asegurar, se dice, el ingreso de nuevos competidores, se requiere claridad de los requisitos habilitantes para obtener la licencia. Se dice en el proyecto de ley que se van a requerir contratos, garantías u otros mecanismos. A mí me parece que esa definición es todavía un poco amplia para efectos de que nuevos actores, que no sea la distribución o no sea el gran generador que tiene clientes libres en una determinada concesión, tenga la real oportunidad, ¿no es cierto?, de meterse al mercado. Y para eso tiene que tener mucha claridad en cuáles van a ser las reglas del juego y cuáles son las exigencias y los costos que va a tener que enfrentar. Y en ese sentido me parece que la ley es aún muy general, incluso tiene ámbitos de discrecionalidad. Se señala en el artículo 122.12, por ejemplo, que la CNE puede determinar las medidas que estime pertinentes, puede condicionar la entrega de la licencia al cumplimiento de las medidas que estime pertinentes, con ese nivel de detalle. A nosotros nos parece que se necesita o se requiere, al menos en ese punto, mayor precisión. Hay un punto que me gustaría levantar, y es que obviamente para que el comercializador genere valor, ¿no es cierto?, se tiene que diferenciar. Es muy importante que pueda, ¿no es cierto?, otorgarle a los usuarios opciones, ¿no es cierto? Y las opciones tarifarias son un instrumento bastante claro. Llama la atención que el proyecto de ley considere que el reglamento tiene que regular las estructuras tarifarias e incluso las estrategias de marketing que va a desarrollar el comercializador. Como decía anteriormente, el regulador tiene que permitir, ¿no es cierto?, la diferenciación, tiene que permitir la creación de valor. Y en ese punto también yo creo que es muy importante analizar en qué medida esta flexibilidad tarifaria que podría tener un comercializador convive, ¿no es cierto?, con las normas que establece la Ley de Protección de los Derechos del Consumidor, porque en otras industrias, ¿no es cierto?, como en telecomunicaciones o en servicios financieros, el cambio unilateral de las condiciones contractuales genera muchos problemas, ¿no es cierto?, no se permite, y por lo tanto acá tiene que haber un mix, que haya flexibilidad en las tarifas que se ofertan, con mucha transparencia, y que quedan bien claras cuáles son las condiciones de borde para que una tarifa pueda cambiar. Se requiere también, ¿no es cierto?, cualquier agente, esto tanto de la perspectiva, ¿no es cierto?, del comercializador como del usuario, cualquier agente necesita saber qué tiene que pagar. Y llama poderosamente la atención que el proyecto haya derogado el artículo 120 de la Ley General de Servicios Eléctricos, que regula el pago de los peajes. Entonces, podemos estar todos de acuerdo en que el servicio de distribución, ¿no es cierto?, en este caso la operación de la red, se va a remunerar a través del VAT. Sin embargo, la asignación específica de la contribución que hace cada usuario de la red a la recaudación del VAT es una discusión tan o más importante que el decir se le va a pagar a alguien el VAT, ¿no es cierto? Esta discusión ha existido históricamente en transmisión, ¿no es cierto? Uno puede decir, estamos todos de acuerdo a que al transmisor hay que pagarle el ABI más coma. La discusión de fondo se plantea es cuando se dice quién paga y cómo se paga ese ABI más coma. Bueno, acá no sé, yo creo que no hay espacios para indefinición en materia del pago de peaje de distribución. La transición, por otro lado, parece estar establecida de manera bastante general. Se entregan, ¿no es cierto?, las definiciones sobre la implementación de la ley a uno o más decretos con fuerza de ley, con criterios que son aún muy amplios.
además de que pueda estar escrito, la redacción pueda ser más o menos ambigua, yo vuelvo a un punto que quizás he sido majadera, ¿no es cierto?, que es explicitar cuáles son las condiciones de éxito para medir el éxito de la medida que se está adoptando, porque los cambios regulatorios son siempre muy costosos. Requieren, ¿no es cierto?, y cuando hablo de costos no solamente son los costos económicos, ¿no es cierto?, ustedes mismos están destinando mucho esfuerzo y muchas horas, ¿no es cierto?, para discutir este proyecto de ley. Y yo creo que se tiene que haber claridad, no al detalle, no al porcentaje con decimal, pero yo creo que tiene que haber claridad de cuál es la expectativa que existe o el objetivo, cuál es el diagnóstico, la estimación respecto de cuándo estimar que se ha sido exitoso en la implementación de esta política. Que marque, ¿no es cierto?, la forma en que se va entonces a implementar gradualmente. Todos estamos de acuerdo que tiene que ser una implementación gradual y que deben haber condiciones de flexibilidad, ¿no es cierto?, para la autoridad para hacerlo, pero yo creo que tienen que haber no solamente criterios claros, sino que ciertas condiciones de borde. Otro objetivo del proyecto es cautelar efectivamente el derecho de elección. Se entrega este derecho y yo creo que el objetivo debiese ser que se cautele el ejercicio de ese derecho. Y en ese punto me gustaría plantear la necesidad de analizar profundamente cuáles son los costos de salida que podría enfrentar un consumidor. Se señala que los cambios son sin costos, ¿no es cierto? En muchos países los cambios son sin costos, pero cuando uno analiza las experiencias de portabilidad, no solamente en la comercialización minorista en el mercado eléctrico, sino que la portabilidad en otros sectores, resulta que hay algunos elementos que hacen más fácil o más difícil, más satisfactorio o menos insatisfactoria la experiencia cliente respecto de ese cambio. En el caso de telecomunicaciones, ¿no es cierto?, en la portabilidad se creó precisamente el organismo administrador de la portabilidad, ¿no es cierto?, que no es exactamente igual que el gestor de información, porque su rol es otro, pero precisamente su rol es que la transacción del cambio se produzca en el operador y que la interacción, ¿no es cierto?, del incumbente, ¿no es cierto?, de quien está prestando ese servicio sea lo menor posible, ¿no es cierto? Todos sabemos que en la medida que se extienden mucho los plazos, se generan ciertas estrategias de retención de clientes que pueden entonces en algunos casos ser legítimas, pero también van en contra de la idea de fomentar competencia en este rubro. Entonces, me parece que hay algunos aspectos que están en la ley de manera muy general y que quedan entregados al reglamento y que probablemente deberían discutirse con mayor atención. Y considerando también lo que Tomás Menchaca, que puso hace algunos días atrás, ¿no es cierto?, nos comentaba de la economía del comportamiento. Yo solamente acá quiero enfatizar que, ¿no es cierto?, existen estudios en el ámbito energético, que no son específicamente de la comercialización, pero sí en el ámbito de la eficiencia energética, que muestran, ¿no es cierto?, que hay ciertas decisiones de ahorro, ¿no es cierto?, que toman los consumidores producto de ciertos estímulos, y uno de ellos es la factura, ¿no es cierto?, la forma en que se entrega la información, ¿no es cierto?, la periodicidad con que se entrega la información, el medio a través del cual se entrega la información, que siempre van a ser en este caso entregadas por el incumbente, ¿no es cierto?, en primer lugar por la distribuidora y después por el comercializador que sea. Entonces, ¿en qué medida se puede fomentar, ¿no es cierto?, que el consumidor está permanentemente buscando las mejores alternativas que lo beneficien en circunstancias que
hay dificultades para que se tomen esas decisiones. Entonces este proyecto de ley tiene que tener mucha conciencia de que va a ser difícil promover, ¿no es cierto?, un amplio cambio. Nadie espera que al año se cambie el 90% de la gente. No, probablemente eso no ocurrió en ninguna parte del mundo, pero sí que se entiendan bien cuáles son los incentivos que estarán presentes en esta política pública. En cuanto a los contratos licitados, que es otro de los objetivos planteados por el proyecto, se requiere claridad, ¿no es cierto?, en la forma en que se va a cautelar el equilibrio financiero de los contratos vigentes. O sea, el proyecto de ley, no soy la única que lo ha dicho, es extremadamente amplio en determinar cómo, ¿no es cierto?, se va a asegurar el respeto de los contratos licitados. Efectivamente, los contratos licitados uno puede verlos como una carga, ¿no es cierto?, en el sentido de que hacen que estemos pagando un precio que probablemente que es mayor al que podríamos optar hoy día con los costos de la energía. Sin embargo, no se debe olvidar, ¿no es cierto?, la importancia que tuvieron esos contratos para el desarrollo de las energías renovables no convencionales, para el ingreso de muchos actores al sistema, ¿no es cierto? Hoy día tenemos más de 300 generadores, ¿no es cierto?, con un mercado que desafía. Las licitaciones de largo plazo influyen, ¿no es cierto?, en la capacidad de los actores principales de los sistemas de ejercer poder de mercado y por lo tanto tienen muchos elementos positivos, cumplieron un rol, ¿no es cierto?, y van a seguir cumpliendo un rol de acuerdo a este proyecto y por lo tanto se tienen que ser claros en la forma en que se va a cumplir ese objetivo que se declaró, que es asegurar contratos licitados. Y ahí yo manifiesto una duda, ¿no es cierto?, de no tener claridad de cuál es el alcance de la normativa respecto al despacho de contratos que se puede hacer por parte de las empresas distribuidoras respecto de sus usuarios regulados, y en qué medida ese despacho también va a involucrar a los contratos que hoy día están vigentes. Como último aspecto de las condiciones de éxito que yo quiero abordar es la necesidad de mantener la consistencia y la complementariedad con otros objetivos, y ahí agrego también con otros aspectos o con otros ámbitos de la regulación eléctrica. Y acá uno de los desafíos mayores del que el proyecto no se hace cargo, ¿no es cierto?, es cómo va a convivir este proyecto con otras iniciativas vigentes, como es la Ley de Equidad Tarifaria, ¿no es cierto?, con los subsidios cruzados que esta incorpora, y también con, por ejemplo, la ley que estableció el mecanismo el PEC, ¿no es cierto?, de estabilización de los precios de la energía, porque en el caso del PEC se señala que los clientes libres, ¿no es cierto?, que los clientes regulados que migren a cliente libre van a seguir pagando, ¿no es cierto?, la parte para compensar, ¿no es cierto?, el congelamiento de las tarifas, y eso se hace a través de los peajes de distribución que este proyecto de ley deroga. Para concluir, quisiera señalar que abordar una modificación al segmento de distribución es necesaria, es indispensable, para que nuestra regulación en nuestro país vaya cumpliendo o esté en línea con cumplir o abordar los desafíos que imponen las transformaciones que se están viendo en el sector eléctrico, en el sector energético en general y en particular a nivel de las redes de distribución. Un muy querido amigo siempre decía, a propósito, Jorge Atton, que fue subsecretario de Telecomunicaciones, siempre decía, llegamos tarde a la revolución industrial, no podemos llegar tarde a la revolución digital.
bueno, yo creo que pioneros no hemos sido, pero yo creo que lo mismo aplica para acá, o sea, hay oportunidades, hay momentos, y yo creo que hay una exigencia de abordar en el menor plazo posible, ¿no es cierto?, una reforma que permita ir poniéndonos en línea con lo que se requiere. No es lo ideal abordar este proyecto, lo dijimos al principio, ¿no es cierto? No es posible que una parte cumpla los objetivos de un todo, ¿no es cierto? Sin conocer tampoco ese todo, pero obviamente que los desafíos que nosotros enfrentamos son mucho mayores de los que aborda este proyecto. Ahora, ¿es posible llevar a cabo una reforma segmentada? Yo creo que sí es posible, en la medida sí que existan definiciones que permitan una consistencia entre las distintas iniciativas, es decir, que en aquellos bordes, en aquellas partes donde se traslapan o sirven unas de base de otras, haya una debida consistencia y apunten todas hacia el mismo objetivo y establezcan todas los mismos incentivos. Incorporar competencia en el ámbito de la comercialización minorista es consistente con las tendencias internacionales y es una medida de amplio consenso que tiene valor en sí misma. Ahora, creo que sí es muy importante aclarar cuál es el objetivo, cuál es la meta a cumplir, qué queremos hacer, qué tan intenso, ¿no es cierto?, es el resultado que nosotros queremos obtener con esta política pública. ¿Queremos que entren nuevos actores o queremos generar un mercado de comercialización que sea distinto al que existe hoy? Me parece que, como está planteado el proyecto, apunta, ¿no es cierto?, a la primera alternativa, y por eso se explican, ¿no es cierto?, las definiciones respecto de los usuarios, quienes pueden ser usuarios regulados, ¿no es cierto?, la forma en que se concibe el suministrador de último recurso y por qué se mantiene a las distribuidoras en la comercialización. O sea, hay hartas definiciones gruesas que tienen que ver con la forma en que se entiende, ¿no es cierto?, el resultado de este proceso de cambio regulatorio. Ahora, para que el proyecto alcance los beneficios que puede tener, ¿no es cierto?, que quizás no son todos los que se quieren, pero los que sí podría aportar y no genere costos o dificultades, ¿no es cierto?, que tiene la implementación de una transformación grande como es esta, tiene que diseñarse una regulación, creo yo, que fomente al máximo la efectiva creación de un mercado de comercialización que sea competitivo, y yo creo que en este punto, y como les he tratado de transmitir, el proyecto tiene bastantes espacios de mejora. Yo creo que la envergadura del desafío supone que, al menos si es que se define abordarlo en forma parcial, al menos se debe esperar que se provoquen cambios respecto de la situación actual, y lo que no puede pasar es que cambiemos todo para dejar todo igual. Gracias, esa es mi presentación. Muchas gracias, Daniela. En primer lugar, abro la palabra a los parlamentarios y parlamentarias que están en la comisión, a ver si quisieran hacer alguna consulta. ¿No? No, presidente, nadie está pidiendo la palabra, presidente. Yo quisiera hacer una consulta, Daniela. Tú mencionabas en la última lámina el tema de la competencia, que lo he mencionado, lo han mencionado muchos invitados en las distintas sesiones, que este proyecto de ley que establece este derecho a elegir, una de las cosas positivas que tendría es esta apertura de un nuevo mercado, donde te quisiera hacer dos preguntas. Lo primero, en sí mismo, ¿de qué manera crees tú que el generar esta competencia podría traerle beneficio a los clientes, toda vez que
las tarifas van a seguir siendo reguladas y además todavía están afectadas por algunos años más por contratos de altísimo costo. Por lo tanto, no se cumpliría aquí directamente este principio de que por el simple hecho de haber más competencia podríamos necesariamente acceder a mejores precios. Nadie ha sostenido eso con claridad en ninguna de las sesiones anteriores. Entonces, ¿cuál podría ser los beneficios de abrir esa competencia? Y por otra parte, ¿en cuánto afecta a esos eventuales beneficios el hecho de que las empresas distribuidoras puedan todavía mantener el rol de comercializadores en sus zonas de concesión, según como lo establece el proyecto original que envió el Ejecutivo? Yo creo que las iniciativas como esa se pueden evaluar por sus efectos al corto plazo, pero también al largo plazo. Si probablemente los efectos al corto plazo, para la gran mayoría de las personas, pensemos que esto va a tener además una implementación gradual de varios años, ¿no es cierto?, que permita precisamente ir disminuyendo sobre todo el impacto que tienen los contratos regulados hoy día. Entonces, el impacto de corto plazo puede ser muy poco respecto de la baja de tarifa y ese beneficio concreto al usuario. Sin embargo, si uno ve la experiencia de otros países, ¿no es cierto?, hay dos elementos que pueden aportar valor. Es decir, en el corto plazo, la oferta diferenciada puede, para algunos usuarios que buscan o que encuentran valor o asignan valor a cuestiones distintas, ¿no es cierto?, al precio, como puede ser, por ejemplo, un compromiso medioambiental o de otra naturaleza, o algunos que son más sofisticados que pueden manejar de mejor manera, ¿no es cierto?, su consumo. Entonces, una oferta, una tarifa flexible probablemente le puede así generar impacto en el corto plazo en sus cuentas. El comercializador, entonces, la figura comercializador puede aportar ese beneficio que yo creo que no tiene que desestimarse así como así. O sea, yo creo que hay un valor ahí que no es para todos y que no no se refleja en precio. Pero si uno lo piensa esto como una medida de largo plazo, yo creo que eso es lo que debiese discutirse, ¿no es cierto?, cómo esta política pública instalada, ¿no es cierto?, de alguna manera con ciertas condiciones de éxito, va a permitir o va a afectar o va a beneficiar a los usuarios. El precio de la energía es una cuestión bien compleja, porque el precio, digamos, de la tarifa, por decirlo así, porque depende de muchos factores que no son solamente el rol del comercializador, ¿no es cierto? Pero lo que uno puede decir, y probablemente en algunos países la introducción del comercializador ha coincidido con bajas tarifarias que provienen de otros factores, como la baja del precio de los combustibles o el ingreso de generación más barata, y viceversa, o ha coincidido con coyunturas de mayores precios. Lo que sí tiende a pasar es que el precio, ¿no es cierto?, la tarifa que oferta el comercializador suele ir más cercanamente o siguiendo de manera un poco más cercana los precios de la energía, del momento, ¿no es cierto? Se acoplan de mejor manera, lo siguen de mejor manera, lo que tiene efectos positivos y lo que tiene efectos negativos. Entonces, yo evaluaría esto en el corto plazo, donde uno puede decir que quizás los beneficios en términos de tarifas son modestos, o también ver los beneficios que puede tener en el largo plazo. ¿Y qué creo yo? Yo creo que se maximiza la posibilidad de estos beneficios, ¿no es cierto?, cuando efectivamente el mercado es lo más competitivo posible. Y desde esa definición creo que el proyecto de ley debiese tener una ambición mayor en términos de incorporar nuevos actores y disminuir al máximo a la distribuidora como suministrador de último recurso, porque
existen incentivos tanto en el rol de comercializador como en su rol de operador de la red respecto de otros agentes, ¿no es cierto?, otros agentes que participan, ¿no es cierto?, de la red de distribución que indican que mientras se mantenga ahí hay un riesgo mayor, ¿no es cierto?, de que no se genere toda la competencia que se debería generar y que se requiere mucha supervisión y mucha fiscalización para evitar, ¿no es cierto?, comportamientos estratégicos o que signifiquen algún ejercicio de poder de mercado. Entonces son temas de riesgo y si uno quiere, en mi caso, yo pienso que se debiera maximizar, ¿no es cierto?, las condiciones que permitirían que la introducción del comercializador traiga beneficios a las personas, aunque sea en el largo plazo. No sé si contesté tu pregunta. Sí. ¿Algún otro parlamentaria quisiera hacerle una consulta a Daniela? No, presidente, no hay consulta. Si no hay más consultas, yo quisiera darle las gracias a Daniela González por la presentación, por responder las preguntas, por la disposición. Y nada, dejarlo invitado a ella y a quienes nos están viendo las próximas sesiones de la comisión. Probablemente este tema en particular del proyecto de ley de portabilidad eléctrica ya lo vamos a estar retomando en el mes de marzo. Y la próxima semana estemos abordando algunos otros temas que tenemos pendientes también de hace tiempo antes de que venga el receso legislativo. Así que eso por ahora y por haberse cumplido el objeto de esta sesión se levanta. Muchas gracias.